Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se genera tensa situación entre el gobierno y los dueños del Radisson Hotel por la venta de su propiedad al Grupo Riu en vista de que este podría convertirse en otro all inclusive. Atención que se está viendo la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público de la isla. El lanzamiento del proyecto piloto Aruba Happy Flow también está disponible en Estados Unidos. Fuerte accidente se registra en las calles de Chaparral, en Colombia. Una anciana fue atropellada por la imprudencia de un conductor. El excomandante Hugo Chávez llegará a las pantallas de televisión. Al final les contamos de qué se trata. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, empezando semana, damos un recorrido por algunos hechos, sucesos y accidentes que se registraron en este fin de semana en las calles de Aruba. Empezamos con un hecho que se registró en Sabaneta el domingo en la mañana. La policía y la ambulancia fueron enviadas con urgencia ya que dos autos se habían accidentado de forma frontal. Se trató de un Toyota Yaris y un autobús. Algo particular de este hecho es que fueron dos hermanos que se accidentaron contra el otro. El del auto Toyota recibió fuertes heridas y fue enviado a IMSAN. El conductor del autobús salió ileso. Este autobús salió delante del Yaris dejando a dos personas heridas. La policía atendió el accidente rápidamente. El domingo también, en horas de la mañana, el cuerpo policial recibió una llamada que al parecer un auto se había incrustado en el monte. En el momento en que llegó la policía se encontró con un Chevrolet metido en el monte en la volteada que hay cercana a Motín. Los vecinos indicaron que tres jóvenes de 15 y 16 años estaban en el auto y por un u otro motivo no se percataron esta doblada y se estrellaron de frente al monte. Una grúa fue necesaria para poder sacar este auto. El domingo en la madrugada varias unidades especiales fueron enviadas en dirección a Oldemoulen. Al parecer se estaban presentando problemas entre grupos. A la llegada de los uniformados constataron el problema que se tenía entre gangs. En el momento en que estas personas se percataron la presencia de la policía, empezaron a tirarles botellas. Después lograron controlar la situación. Un joven fue detenido y llevado a la estación de Shaba para un proceso de investigación. La policía removió todas las personas de este lugar. El viernes en horas de la noche sucedió un accidente fuerte en la cruzada de Zoutmanstraat y Lago-en-Weg. Un conductor iba manejando un Nissan y no se detuvo en la cruzada sin dar preferencia. Este se estrelló contra un Elantra que iba pasando. El conductor trató de frenar pero no logró detenerse a tiempo y así se estrelló fuertemente. La ambulancia transportó a los heridos de inmediato al hospital. Y cerramos con un hecho que se presentó el domingo en la tarde. Los bomberos, la ambulancia y la policía fueron enviados con urgencia a un hogar de Caduchilargo. El motivo: una puerta grande se había caído encima de una persona y esta no estaba reaccionando. A la llegada de las unidades confirmaron que una puerta había caído encima de un señor de edad. El hombre quedó herido ya que se trató de una puerta de hierro. Desafortunadamente, el hombre falleció por consecuencia de las heridas recibidas. Hay tensión entre el gobierno de Aruba y las directivas del Hotel Radisson por una posible venta de este hotel a la firma Riu. La situación es que entre estos dos hoteles ya hay un acuerdo de venta y el gobierno indica que lo que se quiere es que el fenómeno de all inclusive, es decir, todo incluido, no se siga expandiendo en la isla, sino que esta modalidad la operen solo los hoteles que ya tienen este permiso y no todos como lo quieren hacer ahora con este acuerdo. Aruba Growth Fund y el gobierno de Aruba se encontraron en Riu Hotel y el Radisson Hotel en la corte hoy el lunes en la mañana. La meta: detener la venta del Carlson Group, que es el dueño de Radisson, con Riu y de esta forma evitar que se conviertan en otro hotel vecino del Riu en un all inclusive. Al mismo tiempo, tanto el gobierno como Aruba Tourism Authority aseguran que ellos están respetando las negociaciones entre dos partidos privados, solamente que en este caso, según el gobierno y ATA, sienten que hay un interés general y que no ha sido servido para arreglar un acuerdo entre Carlson Group y Riu Hotel.
Asimismo, se ha iniciado una campaña contra el RIU sobre redes sociales por los afiliados de los partidos políticos opuestos para supuestamente boicotear el Hotel RIU para la intención. El gobierno, en su intento de detener este acuerdo mencionado, argumenta entre otros que se tienen acuerdos en papel que tanto RIU como Radisson están a la altura de esto. Según la regulación del All Inclusive, el gobierno se refiere a un llamado manejo público que estipula que un hotel que tenga la intención de convertirse en all inclusive hoy en día deberá tener la aprobación de los ministros en cuestión. Sin este dicho permiso, este hotel no podría cambiar su concepto sin más. Asimismo, el gobierno de Aruba se refiere a un moratorio considerando y que el manejo público está en un preámbulo para este moratorio. Al final, el gobierno admite que están en las manos del juez y que se espera un sano juicio prevalezca y se evite la expansión de un all-inclusive continuando en la zona ya existente. De esta forma, esto significa, según el gobierno, que si el juez determina otro caso, esto podría crear un precedente para los otros hoteles que quieran convertirse de la misma forma en all-inclusive. La semana pasada, el ministro de Transporte, Otmar Oduber, se reunió con las directivas de los conductores de buses y colectivos de Aruba para tratar diferentes temas. Uno de estos, y seguramente el que recibió más atención, fue la necesidad de un alza en el pasaje de bus, ya que por muchos años este no ha sido aumentado, pero por otro lado están quienes también utilizan el medio de transporte a diario y no les favorecería la nueva medida. Los conductores de autobuses indicaron que la reunión pasada junto al ministro de Transporte, Otmar Oduber, estuvo en buen camino y que los puntos presentados, como el aumento del precio, la parada del bus y las facilidades del baño, fueron escuchados por el mandatario. El ministro Otmar Oduber indicó que uno de los puntos, el aspecto de la parada de los buses, tanto en San Nicolás como en Playa, recibirá la debida atención. Como también la de Nor está recibiendo la atención, ellos ubicarán delante de la misa de Playa. Asimismo, han pedido por techos y baños para que de esta forma ellos puedan tener un lugar para poder detenerse y utilizar este servicio. Otro punto que recibió gran atención y que llegó adelante es el precio de los cuales por muchos años no fue adaptado, tanto de autobuses como de colectivos. Los conductores presentaron todos los cálculos que fueron hechos y ahora se tiene una comisión que tendrá que trabajar en los próximos 10 días para después volver juntos a la mesa y ver cómo podrán cuadrar este aumento en la tarifa del precio del bus. El mandatario indicó que este aumento está en su lugar, viendo que 7 años atrás fue la última vez en que se adaptaron las tarifas y si se ve el aumento de costo de vida, además que antes de esto no se adaptaron las tarifas por casi 20 años, pero también hay quienes se verán afectados con este aumento de tarifa, quienes utilizan este transporte público a base diaria y tendrán que cuadrar sus cuentas mensuales ante este aumento. Y al igual que Aruba, Estados Unidos, el mismo día que nosotros realizamos el lanzamiento del sistema Happy Flow, este mismo sistema que se implementará como plan piloto en Aruba, recibirá más de 19,000 viajeros internacionales que pasen por el aeropuerto de Washington y, según lo describen, podría ser el futuro de la seguridad aeroportuaria. Al igual que Aruba, la semana pasada se realizó el lanzamiento de su proyecto piloto Aruba Happy Flow, en donde los viajeros tendrán un acceso más fácil y rápido cuando ingresan a la isla. En Estados Unidos, en el aeropuerto de Washington, también empezaron a implementar este proyecto piloto. Es parte de la nueva tecnología de reconocimiento facial que ha sido probado por oficiales de aduanas y el objetivo es darle al viajero un flujo más rápido y fácil en el momento en que hacen inmigración. Durante estos 3 meses de proyecto, se realizará una prueba de tecnología biométrica en donde se escaneará el rostro del viajero y se comparará con su pasaporte. Con esta iniciativa, tanto Aruba como otros destinos están incorporando nuevas tecnologías para darle a los viajeros facilidades y beneficios en el momento de pasar su trámite migratorio. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Una mujer de 78 años fue arrollada por un motociclista que, según la policía de Chaparral en Colombia, es un menor de edad y además transitaba sin licencia de conducción. El aparatoso accidente fue grabado por una cámara de seguridad. En el video de una cámara de seguridad se observa cuando esta abuelita camina por una de las calles de Chaparral. Despacio, pero tranquila, se detiene en el cruce de 2 vías, observa que no venga ningún vehículo y decide pasar.
alcanza a dar unos pasos y es embestida por un motociclista. Donde una señora de la tercera edad, de 78 años, a pesar de mirar en la vía antes de cruzar, es atropellada por una motocicleta. Desafortunadamente pues nos damos cuenta que es un menor de edad de 17 años quien causa este accidente de tránsito, no tiene licencia de conducción y pues a su vez a raíz de esto se inicia una investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte, acompañada de unas campañas preventivas y educativas en los planteles educativos. Según la Policía de Tránsito y Transporte del Tolima, en lo que va corrido del año se han presentado 196 accidentes donde los motociclistas han estado involucrados. En algunos casos hay un porcentaje elevado de menores de edad conduciendo vehículos sin tener la licencia de conducción, pues a esto hemos venido haciendo nuestros respectivos controles y obviamente pues haciendo unas recomendaciones a los padres de familia. El menor que conducía la moto tendrá que enfrentar un proceso por lesiones personales en accidente de tránsito, mientras que la mujer de 78 años sufrió fractura de una de sus piernas y permanece hospitalizada.